Porque ya si seguimos así, enseguida son buenas noches. Entonces, ¿hay algo de cenar? No sé, habrá que mirar a ver. Bueno, la verdad es que hoy somos menos de los acostumbrados, porque de verdad lo digo, que con ciertos amigos no hacen falta enemigos. Porque esto no estamos lo que es lo normal, la audiencia que hay aquí normalmente, porque alguien se encargó de llamar a todos los de aquí, sabiendo que hoy Soledad tenía esto aquí, no se debía haber hecho lo que se ha hecho, pero bueno, ya no tiene remedio. Se hizo, lo ha hecho, yo desde luego lo afeo todo lo que pueda, porque eso no es limpio, no es limpio. Búscate los clientes por otro lado, ¿no? Pero no se lo quitas a una amiga, ¿no? Más que le presentó aquí el otro día, que le hizo los honores y tal. Bueno, en fin. Pues eso, bienvenidos y tengamos el espíritu con ánimo para disfrutar de los que estamos. Claro, hoy acabaremos pronto, demasiado pronto, porque somos tan pocos para leer. Bueno, no crean que también llegarán. Irán llegando más tarde. Igual de dos se vienen aquí. Bueno, pues nada, en cualquier caso, tengamos buen humor, perdonemos al que peca, y nada. Es que, mira, yo creo, lo digo sinceramente, que con esta actividad que organiza Soledad, esto tan magnífico, también hecho, que no se puede uno ir al enemigo, porque esto parece que están amigos son enemigos. Entonces, bueno, dejémoslo ahí y que Soledad ponga esto en marcha y, bueno, a donde lleguemos, llegamos. ¿De acuerdo? Venga. Pues buenas tardes, queridos amigos. Y hoy que es un día muy especial, el Día del Libro, 23 de abril, pues hay tantos eventos en Madrid, y entre ellos pues uno en el que han estado llamando telefónicamente para que acudan a él. Y bueno, yo doy las gracias a los que estáis aquí, yo digo que muy bienvenidos a los que habéis elegido venir al martes de la poesía. Hoy, día especial, 23 de abril, que se celebra el Día del Libro, y también de la región de Castilla y León. Pero el Día del Libro universal, desde 1995, que lo convocó, lo instituyó la UNESCO. Y también entiendo este día, 23 de abril, por el fallecimiento de, coincidentemente, dos grandísimos de las letras, como sabréis, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. También, no, el Inca, sí, también, sí. Y del mismo año, 1616, que ya es coincidencia que ocurra en gente tan grande. No sé si es el nacimiento también de Isabel la Católica. También, 23 de abril. No, fue 22. Fue el 22. Ayer. Sí. Nació el mismo día que yo. ¿Sí? No me digas. Mucha felicidad. De abril. Es el día de San Jorge. San Jorge, sí, yo tengo un sobrino, Jorge también, lo sé. Y bueno, es el día del libro universal, que se celebra en todo el mundo. Y aquí estamos nosotros también para celebrarlo. Y vamos a comenzar. El primero que quiera salir, quien quiera salir en primer lugar, que salga. Y se puede leer un poema más largo o incluso dos que no sean muy largos. No, pues yo voy a leer uno largo, porque ¿Sí? con eso
Bueno, por eso Hoy uno, estamos pocos uno o dos. el libro Soñando del Primitivo o Lila, vamos a escuchar. El último poema del libro es un romance y es el poema más largo que hay en él. Se titula Desde el balcón de mi pecho. Desde el balcón de mi pecho. ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Sé que ahora puedo habitar aprisionado entre versos, montañas, páramos, selvas, esperando. Sufriendo la distancia de sus ojos y la espina de mi ensueño, sin agostar entusiasmo ni verter nieve al silencio de una emoción hecha brasa que arde sin humo ni fuego y al sembrar gozo en la vida lastra la sangre del infierno. Pero aunque transite brumas de un impreciso sendero, el aura de esa pasión sirve de mentor lucero que diviso en soledad desde el balcón de mi pecho. Un día la vi, me miró, y no sé por qué misterio se desdibujó el entorno entre su luz y mi invierno. Y si bien los dos estábamos en la muchedumbre inversos, éramos solo ella, yo y alrededor sombra y viento, pero sombra de arco iris con luz de cuarzos etéreos y viento de las libélulas cuando levantan el vuelo. Nada más. Picas de seda, latidos con terciopelo, minutos de claridad, pausa total en el cielo. Hablamos. Ay, cómo hablamos. Eran acordes sus gestos, y en el jardín de su cara, con envíes y jilgueros, entre amables amapolas, modulaban aleteos. Mientras me bañaban olas musicales de su aliento, y me iba hundiendo en el lago de sus ojos y su pelo, como ahora me hundo a la noche, en el balcón de mi pecho. Qué vergel de afinidad, qué de miradas se unieron, cuántas sonrisas bordaron el rincón de aquel encuentro, cómo volaba la tarde, mimando el jardín discreto. Su móvil sonó. Fue un rato que sentí como algo ajeno. Con una sonrisa dijo: espérame, después vengo. Y el paseo difuminó las ondas de su cabello. Cuando se perdió de vista, volvió a dilatarse el tiempo. Las sombras tiñeron grises los hilos tenues del viento. Fui llenando los minutos gigantes de mi destierro, recolectando ternuras para adornar su regreso. Sonó el reloj de la torre. El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia donde se fue. Anduve confuso. Y luego volví al rincón donde solo quedaban bruma y silencio. Después, cuando las estrellas lloraban brillos de hielo, la pena de no encontrarla insinuó que fuera un sueño. Requerí quedarme en él sin ponerle tasa al tiempo y sigo soñando aún desde el balcón de mi pecho. No importa que ella no esté, cuando en el corazón tengo colores de siempre vivas y un olorcillo de espliego, susurrándole que un día tendrá ese jardín que quiero ornamentar con las flores de encandilados afectos. Sus ojos aún me deslumbran con un sol hecho recuerdo, y de él extraigo la luz de esta ilusión, manteniendo abierta siempre la entrada que da al balcón de mi pecho, para que llegue y se instale, sin cursar aviso previo, en cualquier instante u hora, aunque me hallara durmiendo. Antonio Villano, te escuchamos. Buenas tardes, Luis Román de Jolosí. Habéis estado hablando de fechas de... Oye, me estudió Maripaz, la conoces, ¿no? Maripaz, sí. No ha venido porque está en el Escorial, en San Lorenzo. Por hoy, no me acuerdo la fecha, que dice por hoy, había más ahí, por hoy, que puso la primera piedra del monasterio del Escorial. Sí, ya lo he leído yo también eso.
Yo no me acordaba aún, yo lo sabía, lo había dicho militar. Es el motivo por el cual me ha venido. Hace un tiempo, se por esta fecha, entré a un local y había un ramillete de amapolas en un jarrón adornando el lugar, ¿no? Entonces le dije unas palabras. Dice, amapola, presa te viene un jarrón. Tus pétalos marchitos gritaban comprensión. Nadie oía tu grito. Yo te entendí. Pedía libertad. Solo eso, libertad. Amapola. Al ver que la tristeza no apagaba tu encanto, te dije, ¿cuántas veces como tú el alma incomprendida llora sin que nadie oiga su llanto? Amapola, amapola. Sí, sí. Un poquito digo, Vamos a tener tiempo. no se conformaba, lo tenía todo y quería más. Ella le dijo, además de amarte y vivir para ti, ¿qué más puedo darte? No supo responderle y lo perdió todo. ¿Quién quiere salir? Vamos a dejar a vuestra elección. Vais saliendo. Bueno, me llamo Jacinto Veras y voy a decir un poema de este poemario que dice: tiempo de vida. Mirada interna del alma en el espejo al pensar en las razones de esta vida. Camino interrogante en reflexiones, teniendo la inquietud de la medida. El tiempo existencial, lo verdadero. Escala de valor que no declina. Vivir mejor el tiempo y no perderlo, porque de tiempo se compone nuestra vida. No hay sentido si termina con la muerte la pasión de trascender a la otra orilla. Es la fe y el sueño tan variable que comienza en el instante que termina. Tratando a los demás como quieres que te traten, resolviendo los conflictos y las dudas. Poner besos y flores al egoísmo humano para ser más que tener en la andadura. Mirar la belleza, el amor, las cosas buenas como un signo del mañana, la esperanza. Y cambiar el sinsentido por sentido que Dios quizá está oculto en la humanidad. Hoy, como estamos en el día tan maravilloso del Día del Libro, yo quiero improvisar, me acabo de recordar ahora mismo, un poema antiquísimo que yo lo aprendí desde pequeño y le quiero recordar porque es el Día del Libro, que es Gloria a Cervantes. Y este poema creo que es de un señor que se llamaba Leopoldo Cano Casas, exactamente, me he acordado ahora mismo, que es antiquísimo. Dice: con extraña habilidad, un soldado poco a poco, queriendo pintar un loco, retrató la humanidad. Como dijo la verdad, dejó al mundo descontento y mendigando el sustento murió de hambre el pobrecito, acusado del delito de tener mucho talento. En obra tan singular que rival no ha de tener, España aprende a leer, el mundo aprende a pensar. De aquel tesoro sin par, Cervantes con rica avena puso tanto en cada cena en una página sola, que aun siendo la obra española, España la encuentra buena. Hoy dice el mundo y se engaña, pues no era manco el autor. Mas quien hizo tal primor salió manco de campaña y por la gloria de España en el Quijote se encierra. Que Europa nos arma guerra, decir con desdén profundo: el mejor libro del mundo lo escribió un manco en mi tierra. Muchas gracias. Luego si hay otra oportunidad os cantaré, porque yo normalmente canto más que otra cosa. Venga, muchas gracias. Isabel, Marión. Buenas tardes, queridos amigos.
de nuevo aquí, hay que ver cómo pasa el mes. No nos enteramos. Pero volando. Tremendo. Bueno, pues yo voy a leer hoy un poema porque tengo gratos recuerdos de este día y se lo voy a dedicar, un poema dedicado a mi abuela Isabel. Este poema está en mi primer libro publicado que se llama Antídoto. Y como estoy haciendo una antología, bueno, es un trabajo ímprobo porque hay cantidad de temas y hay que seleccionar. Pues me encontré con el poema de mi abuela, que ya no me acordaba mucho. Bueno, le ha hecho muy popular Juan Calderón, que tiene una voz impresionante. Sí, impresionante. Y le dice por ahí, le ha hecho muy popular este poema. Recordando a mi abuela Isabel. Hay un proverbio chino que nos dice, si recuerdas, vivirás 2 veces. Y yo creo en él totalmente. Es verdad, cuando tú estás recordando el pasado, pues estás rememorando a tu familia, a una amistad, lo que sea, estás viviendo otra vez a esa persona, ¿no? Yo creo en esto. El poema dice así, es una oda. Dice, recuerdo aquellos veranos llenos de luz y de alegría. Tú los hacías festivos, atrayendo a nuestra casa a familiares y amigos. Recuerdo cómo guisabas, qué comidas nos hacías, las sobremesas eternas con los dulces, los licores, el café. Cómo gozabas, abuela, con la casa, gracias, con la casa llena de vida, dando todo a los demás. Recuerdo tu sonrisa suave, tu risa sin estruendo, tu bello pelo negro sin una sola cana, recogido en un moño. Recuerdo tu tocinera, nadie la osaba tocar, siempre llena de delicias, delicias que le gustaban a aquellos pobres mineros que se acercaban a ti, te besaban, bendecían por el calor que les dabas, por tu inmensa humanidad. Aquella mesa con tapa la volvías a llenar de riquísimos manjares, hechos con tus bellas manos y tu enorme corazón. Recuerdo tu faltriquera, cuántas cosas contenía. Allí se podía encontrar desde un dedal, desde un botón a un pendiente, desde una rubia a un dedal. Siempre encontraba tesoros que guardabas para mí. Recuerdo que te gustaba el flamenco, que adorabas el café, la copita de buen vino a las horas de comer. Tú siempre ponías miel a las palabras airadas, siempre dabas alegría donde el dolor habitaba. Recuerdo con la chispa que contabas cómo enterraste al abuelo y la criada en el desván. Recuerdo tu matriarcado con mano de hierro y seda. En mi memoria detengo aquel día memorable cuando por fin abrazaste a tu hijo añorado durante 40 años. Jamás he visto un abrazo más arropado, más largo, tan fuerte, dulce y callado. En ese abrazo apretado recuperaron sus vidas. Cuando tú te fuiste, abuela, se fue contigo mi infancia. La casa se quedó chica, no se cabía en la iglesia. Toda la gente quería darte su último adiós. Era un 20 de agosto soleado. Tu marcha hasta el cementerio, rodeada de claveles y olores a hierba seca. Mi alma viajó contigo más allá de las estrellas. Cuanto más me acerco a ti, más te siento, más te quiero, más presente tu recuerdo. Abuela, cerca de ti quiero estar. En ese cosmos soñado en el que seguro estás. Muchísimas gracias. Para ti, el libro, mi segundo libro,
Muchísimas gracias. Porque no pude ir a tu cumpleaños, pues Muchas gracias. que sé que los vas a decir. Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues seguimos. ¿Sandra? Ahora que Sandra está aquí, Muchísimas gracias. quiero leeros. Espera, Sandra, Sí. quiero leeros Sí. una cosita. A ver si. Bueno, Dale, dale. hazlo No, no, después, dale, por así favor. lo encuentro. Es que me lo he traído escrito. Haz tu actuación y lo busco. Por favor, dale. Claro. Claro, lo leo Pero después. sin ahí. Después mejor. Pensamos, hasta luego, antes de irte lo digo porque Bueno, pues muchas gracias tú en ello. por invitarme también en igualdad, ¿por qué no? Junto con siempre estos grandes artistas, poetas y poetisas, que efectivamente como comentarista sí quiero hacer un pequeño comentario. Sí creo que es complicado en un día como hoy, claro, que todo el mundo se unifique en un solo sitio. Obviamente deberíamos de pensar que tenemos compañeras que están, claro, organizando también su evento relacionado con el amor a la pasión al libro y que a todo el mundo le gusta que haya asistencia. Claro, lógicamente pues aquello de oye, ven a lo mío, ven a lo tuyo, es decir, que comprendo perfectamente que por lo menos deberíamos de... Yo he venido vestida un poquito como elegante, pero aún así creo que he venido, que lo importante es venir, que luego voy a otro que hace también, pues pero vamos, yo quiero decir, o sea, que no hay un problema de salud, creo que hay que hacer un esfuerzo, en la vida tenemos que hacerlo. Yo desde luego conozco señoras de 100 años que todavía caminan. Flipa, ¿eh? Flipa. Espero que yo todavía siga teniendo la misma energía si llego a esa edad. Tú y para todos. poder moverme y todos, claro. Tú y todos, que lleguemos Lo que pasa que es que andando. hay veces que hay que pensar que el transporte a lo mejor no es fácil para todo el mundo. ¿El qué? El transporte, hay personas que les puede venir bien un sitio u otro, pero cuando hay sitios que son cercanos, que están celebrando esto, yo sí soy partidaria de hacer asistencia o acto de presencia en uno y luego si acaso vas al otro, ¿no? Pero bueno, desde aquí sencillamente, desde aquí sencillamente decir que entiendo perfectamente que haya que compartir un poco la inquietud de cómo poder hacer para pues, poderse unir todos, ¿no? Quizás los medios de comunicación. Sería un protocolo de educación, de usarlo para enviar un saludo desde donde esté uno. Enviamos un saludo a Salón Príncipe de Asturias, a Galileo Aleatorio Bar, que también lo celebran, claro. Bueno, quizás ahí. Bueno, voy a lo mismo, pero claro, yo también quiero compartir esta inquietud como comentarista, humilde que soy. Voy a hacer también una actuación breve, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer una actuación breve, venga, música, ¿vale?
Ahora van a contestar, sí. Gracias. A ti, Sandra. Bueno, es lo que yo quería hacer, que estabas aquí. Ah, sí. Entonces yo quiero ¿Vas a leer algo? un poquito y decir, bueno, Gloria me dijo que iba a ver si podía venir, porque los martes justo tiene una clase de un idioma o algo así. Aunque no esté, lo digo, yo quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo y liderazgo como presidenta del Ateneo Universal a Gloria, y asimismo mi gratitud a Sandra por tu inestimable colaboración e implicación, trabajo arduo y tu entusiasmo, que ha sido esencial para la preparación de la fiesta que me hicisteis el domingo de cumpleaños. Tu compromiso e iniciativa son verdaderamente admirables. Sin vosotras no habría sido posible. Muchas gracias. Y mi sincero agradecimiento por haber hecho de mi cumpleaños una noche inolvidable. Vuestra presencia, a todos los que estuvisteis allí, presencia y cariño, y los poemas y canciones dedicados hasta altas horas de la noche, llenaron mi corazón de alegría y gratitud. Cada verso recitado y cada nota musical compartida fueron regalos preciosos que atesoraré para siempre. Vuestro afecto hizo que este día fuera verdaderamente especial. Gracias por vuestra amistad, por compartir vuestro talento y por formar parte de esta hermosa celebración, que de los que están aquí voy a nombrar quienes estuvieron: Serafín, José Pérez, Pilar Verbel, Claudio, Manuel Ramírez, Jacinto y Sandra. Bueno, pues a todos vosotros que estuvisteis allí, además de muchísimos. Sin ti, pero eso es educación. Eso es el que ya tiene cultura para eso y educación para eso. Aunque la educación me han dicho que no significa ser culto, significa tener sensibilidad. Que la educación tiene poco que ver con la cultura, sino con la sensibilidad. Y con el respeto. Y con el respeto. ¿Seguimos? Venga, pues seguimos. Vamos a continuar. Jacinto, ¿quieres salir o...? Tengo que marcharme porque tengo una cena con Jorge. Con Jorge. Una vez que te conocí, A celebrar sus años. Y felicidades, ya sabes que no pude ir. Ya lo sé, claro, gracias. No, con el Quijote estaba. Ya, el Quijote, es que este mes el Quijote es prioridad. Pues seguimos. Jacinto. Ah, no, ya ha salido. No, ya ha salido, ya. Sí, a ver, José. ¿Quién? No. José. José Pérez. ¿Queréis una erótica o de cuál? Lo que tú quieras. Después Conchi. No, después, bueno, cuando puedan echar a Martín, que se quiere ir también. Martín, ¿dónde te quieres ir? Es que está citado ya. ¿Al Bellas Artes también? Venga. Sí, Bueno. Yo también estoy, pero no me voy. Bueno, ahora explico. Y después no hace falta, si es que no, pero lo importante es venir aquí. Tienes que disculparte. Y tú vienes de muy lejos. Claro, es que viene de... Tú haré. No, ya un poco ya. Tú arte. No, aquí has venido a otro sitio ya. Quiero que me guste nada de venir aquí. No va a donde quiere, pero si es a los dos sitios, como estás haciendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Ponce, muchas gracias Soledad, muchas gracias a todos ustedes. Estoy muy contento, emocionado de pues, reencontrarme con muchos que ya aquí ya conozco y que pues, no pensaba participar. Y lo que pasa es que yo había quedado con Antonio me llamó por teléfono porque con él ya tengo una confianza más, ¿no? Sí, llamó a todos. Sí, llamó a todos. Y yo no soy... Y yo de verdad estoy muy alejado de estos escenarios. Antes venía más seguido, pero como estoy trabajando, estoy con el doctorado, estoy con el instituto y tengo otros problemas, entonces estoy muy alejado. Yo soy cantautor, hago mis canciones. Martina, tu arte. Y sobra. No.
Pero somos pocos, déjale que hable. No, sí, entiendo. Yo estoy aquí porque no pude, porque no sé qué. Oye, yo tampoco pude ir al cumpleaños de Soledad y los últimos. Pues ahora no viene. No, pero que pues Pero es que después de tanto tiempo sin venir, para un día que... no, pero que ya lo sabes que es bien recibido, lo tenemos un montón. Venga, Duarte. Bueno. Cuentes que son... Duarte. Sí, ok. Me quiero acomodar, me gusta aquí, ¿no? Sí, sí. Que son WhatsApp. Que se me cae el clavo. Bueno, y... Suena, ¿no? Tengo afinador si quieres. Sí, por favor. Porque yo te recomiendo que afines un poco, sinceramente, porque suena, la gente no se da cuenta que no se da cuenta. Aquí lo tienes. Gracias. Espérate un momento. Ahora me he equivocado. Espera. No te déjalo porque no, que me he equivocado, queda un pendiente. Ya me cuento. Bueno, está un poquito desafinada, pero yo creo que sí, no importa, se va a entender. Bueno, entonces, aprovechando, esta es una canción romántica que trata de la historia de cuando una pareja tiene esa noche especial. Y ustedes ya me entienden. Esa noche de romance y pasión. Eso mismo. Es que adelante de mí había un señor que estaba con un poema de tarde de amor y sexo. Entonces, ya que vi que es un tema un poquito abierto, pues, y trata de esto. Entonces, después de esa noche intensa de pasión, al día siguiente se despierta uno con la luz del nuevo día al lado de la persona amada. Perdona. Gracias. No pasa nada, toma que por favor. Sería para tener imposible que no lo diera. Podía ser, perdóname. Y... ¿Sabes que se enciende, no? Te lo enciendo. Te lo enciendo. No, así no hay nada. Mientras que hacía una cosa que la vaca esclaviamos. Sí, gracias. Ya. Sigamos. Entonces el hombre la mira a su chica, bueno, o viceversa, y le dice algo así. Buenos días, fantasía que encontraba en la región, que el cerebro escondió en las ruinas de la vida. Todo tiene de manera solución. O no tal vez, y no era yo en verdad. A la esquina de la vida te paraste y no encuentro una razón. Tantas vueltas, tantos viajes, te enteraste. Buenos días, corazón. Qué linda estás. Buenos días, ilusión. Muchas gracias. ¿Quieres salir? No lo tengo del sitio. No lo tengo del sitio, sabes que no leo. ¿Cómo que si no lo lees? Si estás La muchacha casi leído y es amor y sexo.
A ver, es lo que ha comentado. Sí, sí, yo tenía la hoja atrás de pasiones, yo he venido intraneróticos en planeta. Bueno, en el San Jordi está su pareja, en la feria. Perdido en tu mirada, esos ojos color canela, mientras acaricias una rosa deshojada, sus pétalos, rojos sobre las sábanas, rozan tu cuerpo desnudo, tumbado sobre la cama, tus piernas entornadas, dejan entrever lo más profundo. En tu boca dibujada, la más bonita sonrisa, que provocan mis deseos, mientras tus labios me regalan un beso y tus manos sus caricias. Empieza a amanecer, las nubes cubren la montaña, me haces estremecer, mientras acaricias mi espalda. Me rodeas con tus brazos, mojas mi piel con la lengua y la humedad de tus labios. Me tumbo despacio mientras tú sigues jugando. Mi boca busca tus pechos, tus manos juegan con mi sexo, la lujuria nos cautiva, nuestros cuerpos se excitan. Siento tu humedad en mis dedos, con suavidad tú gimes de deseo, tus labios besan mi cuerpo. Una mezcla de amor y sexo nos excita, nos llena de pasión, que se mezcla con los sentimientos, perdemos la razón, hechizados por el momento. Al son de tus caderas, nuestros cuerpos van danzando, arde la sangre en nuestras venas, llegamos juntos al orgasmo. Su dolor sobre la cama, permanecemos abrazados, mi pecho sobre tu espalda, mientras tú me das la mano. Claro, porque después de la canción romántica parecía que iba un poquito. Seguimos. Conchi. No solo le gustó, también se excitado. Hasta se excitado. No, tanto. Por ser el día del libro, así de lo que se me ha ocurrido primero esta mañana, y esto que cortito, que así. Bueno. Tú cobras luego. El libro de la vida. Quiero ser el libro que acarician tus manos, recorriendo cada línea, a veces con misterio, otras con fantasía. La que más me gusta, con amor. Venimos al mundo con páginas en blanco y tenemos la oportunidad de llenarlas con amor, risas y procurar evitar el llanto, el propio y el ajeno. El libro me devuelve la calma y la concentración, a donde siempre priva la razón. Digo un poquito si os hago otro, si no os aburro. Bueno, pues esta es mi caracola. En el mar estabas tú, mi pequeña caracola, que con las conchas jugabas al compás de las olas, que con su vaivén te mecían. Una mano inocente, o no, nos separó para ponernos de adorno en un rincón. Estática te miro y sufro por los dos. Ya nunca podremos bailar nuestro baile a la orilla del mar. Un capricho nos lo impedirá por siempre, amor. Seguimos. A ver, Pilar. ¿Y quién está a tu lado va a salir? Ahí en esta mano. No. Pero hoy como podemos decir dos, ya decirlo de lo que ya sé, uno cortito para todos sobre el otro día, sobre la vez. No, sí. Mira que terminó con los papeles. Se titula Sin prisa. William Shakespeare decía:
Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Ay, que se me va. Se va a parar el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. Los gritos son el arma de los cobardes, de los que no tienen la razón. Siempre encontraremos gente que te quiera culpar de sus fracasos. Y cada quien tiene lo que se merece. Se me va constantemente. Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos y cada quien tiene lo que se merece. Hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida para avisarnos que después de un túnel oscuro y lleno de soledad vienen cosas muy buenas. No hay mal que por bien no venga. Por eso disfruta la vida, porque es corta. Por eso ámala. Sé feliz siempre, sonríe. Solo vive intensamente para ti y por ti. Recuerda, antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de criticar, examínate. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, siente. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. Que no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haberlo perdido, y que quien hace mal algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sé una de ellas. Recuerda, a veces, de quien menos esperas es quien te hará vivir buenas experiencias. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Aun con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa: estoy bien. Envía este mensaje a una persona fuerte. Yo acabo de hacerlo. Bueno, este era un poco para leerlo el día de hoy y esto para el día del domingo. Ya se acabó la fiesta de la celebración. Sole cumplió los años y a todos invitó. Hoy quiero recordar los tiempos ya pasados, años que llevo ya con Sole recitando, y quiero ahora brindar los que estamos reunidos con un canto especial por los años vividos, y quiero celebrar con estos mis palillos, es que era con las castañuelas que no me las he cogido, y quiero celebrar con estos mis palillos un canto a soledad por tenernos reunidos. Ya tiene un año más, como todos, claro, con un buen vaticinio y un fuerte potencial de un largo recorrido. Y nos invita a todos, sin distinción de clases, de plumas ni tinteros, ni nos pone unas bases. Todos vamos por libres, viva la democracia, con Sole siempre al frente, aquí en calle Farmacia. Ya se acaba esta historia de un cumple divertido, es que no faltó de nada. Sole disfrutó como niña
de un año más cumplido. Bueno, pues seguimos por donde estaba Pilar. A ver, a continuación de ella, ¿quién sale? A ver, seguimos. Teresa Moreno. Bueno, buenas tardes. Traía otros versos para recitar, pero he mirado mi archivo de hace años y he encontrado algo que escribí del día de hoy de Don Quijote. Son unos pequeñitos y bueno, perdón. Y uno dice así: mi señor, preguntó Sancho, ¿qué son esas sombras que allá a lo lejos se ven? Pues dan un poco de miedo. Don Quijote contesta: no seas cobarde, amigo Sancho. Esas sombras que ves solo están en tu imaginación. ¿Y por qué, mi señor, solo yo las veo? Muy sencillo, querido amigo. No lees, no escribes. Tu mente está vacía. Eso que tú ves es la ignorancia, porque unas sombras a lo lejos es imposible de divisar. Mi querido amigo Sancho, en los libros están las respuestas. Gracias. Amigo Sancho, si amanece y no despierto, Sancho, no llores. No me fui para siempre. Tan solo he dejado este mundo por unos momentos. Quiero ver qué hay en la parte opuesta. Sí, esa que nadie quiere ver, pero que con paciencia nos aguarda. Me despido, amigo Sancho, pero quizás no regrese. Cansado de tantas batallas, haya encontrado la paz. Difunde al mundo nuestros molinos y nuestras andanzas. Siéntete, caballero, de nuestra querida tierra, La Mancha. ¿Me dejáis que me haga una foto con vosotros? Que voy a ir a hacer que me marche, que voy a hacer una foto. Así. De marche con Antonio. Al Bellas Artes. Ya está. Muy bien. Bueno, pues. Seguimos. Sí. Claudio, pues no sé si esperar a que venga José Luis o tú tienes. Yo traigo una grabación. ¿Lo tienes? Ah, pues venga. Lo voy a cantar porque tengo la voz fastidiada. Vale, pues entonces, José Luis, me estoy temiendo que como no se lo dije, que era hoy, pensaba que no sabía, que Antonio lo ha llamado y se lo ha llevado también. También ha ido para allá. Seguro que viene aquí. ¿Eh? Que seguro que viene aquí luego. Don Pardo, dices, Don Pardo. Sí. Allí hay más ratos. Yo sí quiero solo, pero pues pensaba que lo sabía, lo dije el domingo ayer, pero este como es un despistado, pues lo mismo. Yo voy y vuelvo aquí, si es que yo voy. Lo ha llamado Antonio. Por encontrarme un poco afónico, creo que se nota, me he tomado la libertad de traer una cosa que tengo grabada. A ver, aquí se música, pero que la dio, nada más. La dio. Venga, vamos a escuchar aquí la No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé
siento morir veces cuando te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y a la madre que despierto, al solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y a la madre que despierto, al solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Se acabó. ¿Te sientes mal? Otro día no es muy hoy, Claudio, para no cantar en directo. Sí. Mañana a la radio que va, no, a la televisión, a Telemadrid, vas a cantar. Mañana tendrás que estar bien. Esperemos mejorar. Mañana va a ir a Telemadrid. ¿A qué hora? 6:30. A las 6:30. 6:30 Telemadrid, van a estar ellos dos, así que podéis conectar y verlos. Seguimos. A ver, Manuel. Muy bien, Claudio, cuídate. Te vas, Haz gárgaras y toma cosas para estar bien mañana. Buenas tardes, feliz día del libro. Soledad, gracias por abrirnos tus brazos siempre y simplemente muchas gracias. Bueno, y estamos los que estamos y somos los que somos. Y somos los mejores en el centro estudiando. Burlando la muerte. Burlando la muerte. Hoy vino la muerte a buscarme. Vino de rojo brillante, con capas de seda y guantes de encaje. Miróme a los ojos con arrogancia, hocicuda y corajuda me habló al oído. Tu momento de partir ha llegado. Me hinqué en el cemento frío, lloré lágrimas de sangre triste, miré al cielo estrellado y un lucero vi pasar. No puedes llevarme, muerte maldita. Me enfrenté a ella como fiera herida, forcejeamos con fuerza y rompí su capa de seda. La muerte me miró fijamente, su mirada ardía, cogió mi brazo temblante y dejó sus uñas marcadas, miró su capa de seda rota y juró volver a mí. Corrí sin parar hasta mi choza, una vela alumbraba mi miseria, 3 niños hambrientos me esperaban, una hogaza de pan era lo que había, partí la pieza en 3 partes iguales, mientras la muerte me buscaba. Apagué el fuego de aquella vela de cebo, recé al Altísimo una oración, pedí vivir por mis hijos, pedí cumplir con mi misión. De madrugada, ya muy tarde, entró la muerte por un rincón. Esta vez iba de negro y con un báculo me golpeó. El dolor rompía en 2 mi alma, mientras que la muerte me decía: te encontré y vengo a llevarte, tú no tienes solución. Pensaba en mis hijos que aún con hambre dormían,
miraba sus cuerpecitos casi desnudos, mientras de dolor me retorcía. De pronto en el cielo un trueno se oyó, y mientras la muerte se distrajo, la empujé. Sobre las cenizas de lumbre ya apagada cayó. Tomé un hacha oxidada y vieja y una cruz de madera de pino. Hundí el hacha en su garganta y la cruz puse en su frente. La muerte humillada, herida y llena de cenizas, me amenazó con ira y rabia. Me dijo que por mí vendría y que mi alma se llevaría. Hoy han pasado 33 años, mis hijos ya están logrados, la miseria y el hambre atrás dejamos. Hoy miro mis canas en un espejo y detrás de mí veo a la muerte, la veo de rojo brillante con capa de seda fina. Miro mis ojos cansados por el tiempo, me extiende sus manos frías y huesudas y me invita a volar junto a ella. Me voy agradecida y sin luchar. Mis metas se cumplieron. Mi historia será recordada como el día que luché con la muerte. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a ver, si no digo otra, pero silencio. Debería haber dejado para componer mis versos un espacio despejado, sin palabras, en silencio. Es una cascada amarga presentida. 1000 veces odio esa noche. Huye de tantos recuerdos, huye de tantas zozobras y de los falsos te quiero. Quisiste arreglarlo todo con 2 abrazos y un beso. Las noches mal enfocadas no se arreglan en un momento, se arreglan con la verdad, la misma verdad que llevo en mis manos cada día, que a cada instante te ofrezco. Pero tú sigues, Veleta. No has encontrado tu viento que te señale un norte definitivo y eterno. Tenemos los años justos, muy pocos para querernos. Cada hora separados son minutos. Son minutos. Ahí me quedo, ahí me quedo. Una pena, pero no ha salido al final. Si quiere digo otra. ¿Eh? Sí, otra. No. Bueno, Bueno, perdonad porque es reciente. Yo la he estrenado hoy, pero no. A los estrenos no hay seguridad. Sí. Nerviosa mujer. Sí, eso te gusta mucho. La primera que me sale. Adelante. Venga, es muy bonito. Nerviosa mujer, de nerviosos ojos, de nerviosa tez, de nerviosa que vaya día que tengo. Me he estrenado. La próxima vez que traes un papel, por favor, traemos todos. No. Céntrate, no, si ella nunca lleva papel. Nunca le pasa. Sí, pero el tiempo pasa. Ella no le. Pero el tiempo pasa. Nerviosa, sí, pasa para todos. Claro. Nerviosa mujer, de nerviosa boca, de nerviosa tez, de nerviosos ojos que ven y no ven.
altiva mujer que va preguntando, que quiere saber si el amor existe y dónde está él, que lo va buscando con ansias, con sed, y nunca lo encuentra. Y si alguna vez se cruza a su paso, es tal candidez que no se da cuenta, ni sabe quién es. Pequeña muñeca, preciosa mujer, si un día te encuentro y toco tu piel, verás que tu cuerpo se quiere romper y dirás palabras sin saber por qué. Y sin darte cuenta, verás que tu ser lo vas entregando para no volver a ser jamás tuyo. Nerviosa mujer, si el amor llega, entrégate a él. Seguimos, Isidro. Pero poco. Muy bien. No, he estado en una boda en Canarias y he aprovechado y me he quedado 10 días. ¿Y se han casado los dos? La boda. No me han echado del hotel ya por lo posible. Mirad, digo, ¿qué voy a leer yo aquí hoy? Y he encontrado este poema que Soledad lo conoce. ¿Te acuerdas de la fiesta caribeña? Ahí, claro. Dice así: bajo el cielo y en fiesta caribeña, anoche casi pude enloquecer. Mis ojos me mostraron la mujer que muy poco la vida nos enseña. Era tan bella, hermosa y risueña que a eso solo puedo responder que volver a encontrarla es un placer que yo espero y mi corazón sueña. Bailaba en su magnífica armonía y su gracia y su ritmo en movimiento eran tal que ahora es la melancolía mi dueña y la ausencia el elemento que hace que la esté viendo todavía despierto si no sueño lo que cuento. Es castaño su pelo y muy hermosa, de unos 65 y muy mujer, femenina y muy fácil de entender, elegante, muy clara y deliciosa. ¿Quién puede a sus encantos no ceder? Si Venus se pondría muy furiosa. Porque cual sueño la vida es tan corta, al ver lo solo y triste que ahora estoy, Cupido a conocerla hoy me invita. Yo de ella poco sé, mas no me importa. Pero quisiera que sepa que voy con la ilusión de un niño a su cita. Y es mi mujer después de 10 años ya. Así que muchas gracias. Seguimos por aquí, a ver, en la última fila de este lado vas a salir. El último que está allí, al final, vas a salir. Sí. ¿Vas a salir a decir algo? No. Yo sí. Tú sí, Santi, claro. Él dice que no. Él dice que no, pues Santi, te escuchamos a ti. Y a tu lado hay una señora, ¿va a salir? La señora que está al lado de Santi. Pues siempre igual. Sí, sí, pues a continuación de él, vienes. ¿Quién? Santi de Vicente. Ah, sí. Sí, por Semana Santa coincidía. Yo de la vida, ¿qué os voy a contar? Porque realmente a todos nos pasan cosas, afortunadamente, porque el día que no nos pasen, eso ya sería terrible. Esto de los tics estos
modernos, inteligencia artificial, es muy fuerte y no sé qué, o sea, son los tics. Yo os quiero decir que me ocurrió dos cosas hace ya 6 años, cuando empezaron los teléfonos sin manos, o sea, es decir, los móviles y tal. El tramo que hay de Goya a la Puerta de Alcalá. Yo iba tan tranquilo y tal, observo a un caballero con su gabardina, con su ataché, con su maletín, con un paraguas, estimulando sin tal. Y hostias, él habla Serrano. Pues me crucé la acera en la calle Serrano. Y es que estaba hablando con uno sin manos. Sí, y al poco tiempo me sucedió algo parecido de frente, y yo cada vez veo menos, veo peor. Entonces, de frente, como por la apariencia podría ser hispana y tal, pero así como agachándose con el protejón. Digo, pobre mujer, la está dando, a ver si va a dar a luz, alguna cosa de estas. Una certeza, no, es que se estaba partiendo el culo a reír. Y ¿quién iba a pensar esto? O sea, quiero decir que la vida, indudablemente, nos tenemos que adaptar a lo que hay, pero es cierto que corren los tiempos. Me he atrevido a escribir esto. La vida. A veces no llegamos, a veces nos pasamos, a veces acertamos, a veces fracasamos, a veces amamos escasamente, a veces amamos excesivamente. La vida es casual, increíble, sorprendente e ingrata. Sí, muy desagradable e ingrata al comprobar la impotencia de la humanidad de bien para frenar la salvaje y brutal acción de todas las guerras. La vida es el resultado del acierto y error humano, mas lo más importante es vivirla en paz, al menos así lo pienso yo. Seguimos con... A ver si se ¿Le dices tu nombre? Sabrina. Sabrina. Muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Te viene por primera vez, no? No, he venido algunas veces, pero bueno. Sí, muy bien. Te escuchamos. Bueno, yo voy a transmitir aquí la voz de una poetisa que a mí me gusta mucho, cada día me gusta más. Y bueno, veremos a ver, porque yo no soy poeta. Se titula Aún quedan manos. Ya no es tiempo de guerra. Vuelve a crecer color en las trincheras. El cielo se pasea desnudo de pájaros de acero. Ya no es tiempo de guerra. Lo dice el mediodía en nuestros cuerpos, acariciando al rito inagotable. Lo señalan las voces pronunciando los nombres del futuro. Ya no es tiempo de guerra. Aún quedan medallas y vacíos, aunque a veces los sueños nos despierten y maldigan o huyan. Lo acabarás creyendo, amor. Ya no es tiempo de guerra. A todos. ¿Has nombrado a la autora? A todos por escuchar. ¿Nombraste a la autora? Ah, sí, la autora es Carmen Corral Zapata. A mí cada día me Hay que nombrarla. Carmen Corral Zapata. ¿De dónde es? Pues yo la conocí Posiblemente haya una... y a mí me impresionó. Bio. No sabes de dónde es. De Madrid,
Sí. De Madrid. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos. ¿Quieres salir ahora tú? Me llamo Vicente y sale después de tú. Vicente. Carlos Aldana. Sí. ¿Quieres pasar tú? Y nos quedan ya Leonor y Marcela. Y Marta, ¿vas a salir? Jamás hice de colofón. Claro. Sole de colofón. Los misterios se acabó mientras de la fiesta del cumple. Para que cierre de colofón. Vale. Sole, tengo misterios, acabó muy tarde, yo me tuve que marchar a las 10, ¿terminaste muy tarde? Sí, terminamos pasadas las 12:30, porque los cubanos se pusieron a cantar y a bailar la gente que quedó. Pues no se habló por una Marta, pero esto se titula Romance de Juan y Marta. Dice así: tal vez sean más de 80 los años que a Juan le caben. Otros tantos tiene Marta, a contarlos, ya no saben. Van unidos de la mano caminando por el parque, el día va soleado, alegre para su sangre. Marta marcha bien callada, que el silencio no se espante, mientras Juan abre camino de ligero caminante. Un hombre que va tras ellos no deja de perplejarse del andar parsimonioso de nuestros hoy paseantes. Alguna vez adelanta a los ancianos diantres, mas cuando está junto a ellos se le eriza hasta la carne. Algo no llega a explicarlo. Lo que se siente, se sabe. Mirándolos de reojo, deja que le sobrepasen. Por varias veces ocurre el volver a adelantarles, percibiendo esa energía nuevamente al rebasarles. Se tornaron compañía tras tantas veces cruzarse, que el buen hombre se decide a nuestro Juan preguntarle: discúlpenme bien ustedes, que me atrevo a confesarles que la unión de esas dos manos son un sello inquebrantable. Parecen adolescentes tímidos y pasionales, agarrados fuertemente entre el verde de estas calles. No para tanto, amigo. Los años, peor que el hambre, hacen mella en nuestras vidas, afectas de mil achaques. Verán, llamó mi atención su esposa, algo distante, con la mirada perdida en la nada en que no hay nadie. Es el Alzheimer, amigo. No descansa un solo instante. Al que le toca no siente, lo sufre el acompañante. El hombre queda callado sin saber qué contestarle. Ambos cruzan las miradas. Es tiempo de resignarse. Mas por último replica: si su mujer se soltase, se perdiera entre las gentes, sería el peor desastre. Ella no me reconoce. No es consciente de ser alguien. Ni siquiera de sí misma puede ser la responsable. Todo de mí depende, todas sus necesidades, cualesquiera que éstas fueran, como esposo, hermano o padre. Debo pues reconocerle que su entrega es encomiable, sin que ya ella le conozca, de verdad que es admirable. El que no sepa quién soy no es ahora lo importante. Me mira con su sonrisa y disfruto de ese aire. Mas yo sé bien quién es ella, mi tesoro venerable. Es el amor de mi vida. Por eso yo soy su ángel. Carlos 2, vamos a escuchar. Ante todo, felicidades a ambos por estos aniversarios. Voy a leer un poema que está dedicado para una antología de poetas sobre Nueva York. Manhattan desde el puente de Brooklyn anochecer. Sentarse sobre el río Hudson y desde el puente de Brooklyn contemplar las torres de Manhattan.
sentir como el viento, río Hudson, acaricia tus bucles dorados de cristalina agua y contemplar Manhattan como un crisol de luces y cristales, como si infinitas escaleras pareciera que ascendieran a tu cielo oscuro y mágico. Sentarse a contemplar desde el metálico puente y sentir vibrar de una sola mirada tantas torres de oro y plata. Todo se ve tan elevado y mágico desde aquí que el hombre pareciera inferior. Desde este monstruo gigantesco de cables de acero y hierro, vasto imperio de geometrías colgantes, ¿qué poeta podría estar ante ti sin balbucear un poema, viendo tu sol reflejado como un impúdico entrometido? ¿Por qué, puente amigo, despiertas tanta magia a que te contempla en la distancia? El río y tú, Manhattan, y el cielo dorado. Desde este ya mítico puente de Brooklyn, los turistas Manhattan, te miramos, nos sentamos, te contemplamos, queremos llevarnos tu inolvidable recuerdo y no alcanzamos a creer en la veracidad de tu hechizo cristalino y dorado. Incrédulos, creemos que la tierra te dio a luz y que eres el fruto de su vientre dorado y cristalino. No gimas, no grites, monstruo atrevido, brillante y dorado. Calla como las dormidas sirenas de este sueño americano. Diamantina ensoñación dorada, desde las orillas del hierro y del acero, brillas Manhattan como jamás brillará nada ni nadie igual. Canto al amor. Cantaré al amor una canción afable, si encuentro en mí el necesario talento, uniendo palabras con mensaje encomiable que logren expresar tan bello sentimiento. Cantaré a la vida que Dios me ha regalado, la que deseo agradecer en la medida que merece, amando la cuna en la que me han acunado, pues, según la máxima, el bien nacido agradece. Sí, me gusta cantar al amor, cantar a la vida, con el mejor de los ánimos cantaré alegre, airearé mi pasión no más tiempo escondido, deseando que lo amado a mi mundo se integre. No soy pagano, pero amo el sol sin tenerlo por deidad, por cuanta excelencia nos regala cada día, por esa luz que nos alumbra con suma calidad, por ser generosa e impagable fuente de vida. Amo todo lo bueno que el sol alimente y acumbre, donde te encuentras tú, gran mujer amada, a quien por solo verte vale que el sol alumbre. Eres razón suficiente para desear otra madrugada. ¿Sales? Leonor después. Pues yo también voy a poner voz a otro poema de Andrés. Fiel a las dos. Por siempre seré fiel al primer amor, indeclinable, profundo, sentido, y confieso sin jactancia ni rubor con el tiempo de vino compartido. Los lazos firmes jamás se desatan, el amor si es sólido nunca muere, ni lenguas ni 1000 décadas lo matan. Es cierto que no contemplarte duele, razón fue por la que tallé tu imagen para llevarte plasmada en mi mente y en silencio decirte cuánto te amo, en silencio gozarte como siempre. Ese amor silencioso me llama, al que dócil y jubiloso acudo a gozarte, sin linde, en cuerpo y alma, con todo mi carácter al desnudo. Tal como fiel lo propuse siempre, pues allí te amé en la más alta montaña,
anegando con mi amor el hondo valle, gozando tus impares maravillas sin que mi pasión por ti se acalle. Te amé en el espeso y silente bosque, te amé en el verde mullido prado, te amé a la orilla del hialino río, quedando plácidamente extasiado por el rumor del agua vecino. En tantos y tantos lugares te amé, que vivo de tu profusión en chino. Asturias eres de origen mi madre, que como buen hijo amo a la distancia sin menguar nada mi sentimiento, como si aún viviera en la infancia. Madrid es mi gran madre adoptante, a la que con firme gratitud quiero, y por su impar sin pálida, cálida acogida, mi afable aprecio te le brindo sincero. Ambas las amo con disímil pasión, sin por ello ser infiel a ninguna. Una por su muy afable acogida, la otra por ser mi natural cuna. No he podido sacaros juntos, casi. Porque claro, solamente salía una. Ya, coño, va a contestar. Sonríeme, corazón. Ahí te veo. Sácanos a nosotros también. Hace rato que soy yo. Claro, claro, desde el principio. Cada vez que sale un poeta, les hago él solo y él con los dos. Sí, claro. Vale, muy bien. Leonor. Sí. A ver, buenas tardes amigos, aquí en familia. Pues fijaros que yo decía, ¿qué hago? Pues siempre como en las clases miro el ambiente y digo, me parece que no. Había preparado algo para vosotros sobre Ida Vitali. Para como era el día del libro, pues para hablar de ella, porque va a hacer 101 años, una mujer muy vitalista y una gran intelectual. Llamar vida al sabor a muerte, pero bueno, para otra ocasión. Bueno, pues de dos obras que he sacado este año, que tengo además homenaje a compañeros, a José Álvarez, a Maribel Alonso, a Carlos, que está aquí presente. Muchas cosas he hecho en homenaje en vida, y tengo muchos ensayos a muchos escritores franceses, árabes y todo en vida, y he traducido además a escritores en vida. Es lo que me gusta, porque en vida pues los conoces, puedes detallar, puedes preguntar, yo opino que esto es así, que esto, etc. Entonces, pues para elegir, como también es la fiesta de Castilla y León, ¿no? Ahí está también un asturiano, otro asturiano, pues entonces, por ejemplo, también tengo otro para el Quijote, o sea que no sabía cuál. Yo siempre pregunto, ¿qué queréis? Página 49. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? A ver, sueña la niña, arcana perla, arrullada por la espuma, retornar a la ubre dulce, mientras el sol, padre de toda vida, se funde en la mar al salpicar su entraña. Combate universal, amor y muerte. Emoción de infancia. Piedras blancas del río en su cauce. Las ranas se lanzan al escondite. Vuela ágil la libélula la invite. Cimbrea el viento, el follaje del sauce. Se esconden los cangrejos entre cantos. Riela el órbigo bajo el puente Paulón. Y cuando achucha el calor de mi león, todos se bañan y yo miro entre tanto. Se va el amor por la limpia corriente. Ay, 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 cómo se la lleva el río, cómo pierde ya valor el presente. Con razón tenía celos del río
y ya toda la esperanza está ausente. Ay, ay, no te mires en el río. En Sevilla hay una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que Dolores se llamaba. Ay, 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 cómo se la lleva el río. Ay, 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 viento de mi corazón, con razón tenía celos de él. Me hubiera gustado en el Quijote, porque también es un homenaje al libro, pero venga, otra vez. Gracias. Serafín, ¿vas a decirnos algo? ¿No? Sí. Maricel, ¿sale? Ya. Nos queda José Luis Pardo, que tenemos al final. Sí, que le hemos oído los acordes, se oían los acordes. Al niño de la nota escondida. Se oían los acordes. Sí, esa canción. Pero hoy era un homenaje al río Paulón, al Calderejo, al río Cazaba, qué casualidad que sea hoy también el día de Castilla y León. Buenas noches. Os voy a contar una canción torna a Sorrento de Cuspis. Video mare quanto bello, spiro tanto
José Luis Barro, Rosa Cacharte. Una voz muy bonita. ¿De dónde vienes? De Bellas Artes. ¿Dónde hablas? No, lo que pasa es que gracias, maestro. Estoy con el ajo liado. ¿Con el ajo? Y con el ajo ya me he quitado el... Y cuando doy mi receta a todo el mundo, horrible. Tómate 2 ajos cada 6 horas. Ni caso. Y no te ves a ninguna mujer. ¿Pero para qué? Dice, el catarro no se te quita, pero todo el que llega a no sale corriendo. Gracias, muchas gracias. Pues yo venía al estilo Tonino ahí apuntando yo quiero hacer una canción al estilo Tonino. Y entonces venía apuntando. Qué bella emoción estar aquí con tanta buena gente, mirando a todos frente a frente y cantar con emoción las canciones que la vida nos ofrece. A todos los nacidos, a los más lejanos, a los presentes y a los aquí reunidos. Dejé mi soledad para cantar y unirme a todos con la alegría de vivir, libres soñar a nuestro modo. Juntemos todas las voces, nos salvarán dando valor al sentir de las palabras y para el corazón vivir y andar sin miedos con alegría. Os doy las gracias por estar aquí en el concierto. Eso va a ser una canción. Voy a hacer un trocito de Érase un país, por si a ver si en televisión un día me llaman y dicen, hombre, este cantaba un país. Pero si sabemos que vas mañana a Telemadrid. No, eso es la sexta, creo que es. ¿La sexta? Lo hubiera dicho Telemadrid. Ah, Telemadrid. Es la 6ª vez que va a televisión. Entonces la canto aquí. O sea, que vas a televisión. No, voy, el artista es él. Yo voy de acompañante del maestro. Soy los dos. El maestro, claro. No te quites medio. El otro día, nuestro amigo, un amigo, iba en el metro y uno empezó a insultarlo. Lo empezó a insultar y el otro ya, pero bueno, si yo no te he hecho nada. Y entonces la rapada empieza a insultarlo no sé cuánto. Resulta que se levanta de su lado, del poeta, que el hombre venía con un premio, se levanta el elemento y ella, la mujer, se va a sentar a su lado y le pega un achuchón que casi cae de cabeza. Y entonces ya el otro se levanta y le coge así, le hace así y lo tira contra no sé dónde. Y ahora tiene juicio, pero ha salido en televisión, va a haber que hacer algo de eso, porque es que si no... Estamos hablando de Antonio. Es curioso, ¿no? Que salgan las tragedias y luego les dice, oye, tengo ahí una canción. Y le dice, eso sin querer. Fue sin querer queriendo. Bueno, Érase un país. Gracias, buenas tardes y que siga la poesía. Hoy estamos menos porque la primavera nos despista un poquito. Nos quedamos en el barrio. Por eso no es para otros amigos. Desde el metro. Me dueles en lo profundo del corazón de mi canto. Todo lo que merecemos, juntos podemos lograrlo. Vas haciendo oídos sordos a intereses
una sociedad efímera que por mirarse el ombligo del mismo pueblo se olvida la cultura, el bien común. Al mismo tiempo peligran la picaresca y la fama, y expoliar ajena lana es Alicia en el país de las maravillas. La sangre joven se marcha porque no alcanza sus sueños, planes y política fracasan sin valorar lo certero. La mediocridad se estima, el talento crea recelo, la modernidad va deprisa, la creatividad anda por los suelos. Érase un país en donde la vida en horas se alquila con lo que suelen dar. A sobrevivir me invitan. Érase un país que era de una sociedad efímera que por mirarse el ombligo del mismo pueblo se olvida la cultura, el bien común. Al mismo tiempo peligran la picaresca, la fama, y expoliar ajena lana es Alicia en el país de las maravillas. Y yo no sé dónde estoy ni decir si voy o vengo, o espero el tren que nos lleve al país que merecemos. Muchas gracias. Ya tengo la jefa. Bueno, creo que ya no queda nadie, ¿no? No queda nadie para salir. Ya estamos todos. Bueno, pues voy a deciros, hoy yo creo que es lo más adecuado decir, ¿qué es poesía? Voy a deciros lo que yo pienso de qué es poesía. Y llevo una cita de Gustavo Adolfo Bécquer, aquella que dice: ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Preguntaron al poeta: poesía, ¿qué es? Yo respondo ahora por él: poesía es sensación inacabada, imperceptible deseo, mirar sin mirar a nada, cantares que no se oyen, ausencias incontroladas, reveladores misterios, quejidos inmensos del alma, bellezas imaginarias, pensamientos involutos que pasan inadvertidos a la gente rutinaria, verdades que emiten ecos y en los que nadie repara, perdidos en recovecos del diario acontecer, amplitudes interiores, estímulo inusitado que no quiere perecer, insaciable sed de algo que aún
no he sabido qué es. Pensamientos encontrados que enajenan los sentidos, desgarros ilusionados, un deseo de sentir el éxtasis no alcanzado, tensión creadora del alma que en arrebato genial de sutil inspiración tenue deja oír su voz. Todo esto y mucho más, todo lo bello es poesía, lo etéreo, lo singular, poesía es fantasía. ¿Cómo? Que con lo del éxtasis te has puesto erótica también, ¿eh? No, pero no como tú, lo tuyo ha sido subido de tono. Bueno, pues ya hemos terminado, gracias. No, claro. Entonces Gracias. yo quería cantaros un marido y a ti, un bolero que me hubiera gustado cantar. O una bola, un bolero, una bola. Te lo dedico a ti y a tu marido. Dice, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría